Buenas tardes, estamos con el líder ambientalista Marco Arana para conversar sobre el atentado que sufrió el viernes pasado y los hechos que habrían desencadenado toda esta serie de sucesos raros que han rodeado tu vida en estos últimos tiempos. ¿Qué denunciaste en Cajamarca de la SEDACAG el miércoles pasado en Cajamarca? ¿En qué consistía esa denuncia, Marco? Bueno, en Cajamarca veníamos sufriendo escasez de agua y problemas de denuncias de contaminación de aguas. Y una de las preguntas que se venía haciendo era cuál era la responsabilidad que tiene la empresa municipal de aguas SEDACAG. Y siempre que se pedía información, generalmente no la daban. Pero el día miércoles se conoció un convenio que existía, firmado de manera secreta, entre la empresa minera y la empresa de agua, un convenio que tenía 7 años atrás, por la cual se decía que los reclamos que había hecho la empresa de agua a Minera Yanacocha por la contaminación de las aguas y los sobrecostos en el tratamiento debían permanecer secretos, ¿no? Lo que señalamos era que la empresa del agua en realidad con esto había firmado un pacto de sujeción a la manera como Montesinos hacía con los militares. Al día siguiente se produjo la renuncia de todo el directorio de SEDACAG y en este momento SEDACAG hemos pedido que sea auditada para explicar por qué estos convenios y si esos convenios se renovaron. O sea, en Cajamarca, donde está, digamos, una de las empresas que extrae oro más importantes de América Latina, en Cajamarca, ¿el agua está contaminada? Bueno, lo que se ha demostrado, porque además estuvo el congresista Jorge Guimarães el domingo pasado en la zona del Quilis, es que Cajamarca ya no está tomando las aguas para la planta de tratamiento de las fuentes naturales, sino que tomamos el agua que Yanacocha ha utilizado y una vez que ha utilizado vuelve a limpiar y envía a la planta de agua. Por eso es que el costo del tratamiento de las aguas ha subido y quien está pagando eso no es la empresa minera, la estamos pagando los cajamarquinos y por eso es que este tema era secreto, ¿no? Lo que ustedes descubren es que en Cajamarca no se puede denunciar cuál es el estado del agua que toman los cajamarquinos. Bueno, efectivamente hay poca información. Lo que hemos además descubierto y vamos a presentar denuncias en los próximos días es que la misma autoridad del agua local había entregado un conjunto de licencias irregulares a las empresas mineras, no solo a Yanacocha, sino también a las demás empresas mineras que están en la zona. Y eso en realidad ya el año pasado lo había intervenido la Gerencia Regional de Recursos Naturales y despidieron a todo el personal de la Autoridad Técnica de Agua de Cajamarca. Sin embargo, dejaron en pie todas las licencias, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos pedido que se haga una auditoría a la empresa municipal de agua y que se haga también una auditoría a la autoridad local del agua, en este momento el ALA, ¿no? Y lo ideal sería en realidad que pudiera haber lo que hicimos el año 2003, una auditoría ambiental cada cierto tiempo, probablemente cada año o cada 2 años, a las operaciones de Minera Yanacocha, pero que sea una auditoría independiente. Cuando hicimos la auditoría el 2003, encontramos, por ejemplo, que habían filtraciones de cianuro al agua, encontramos que no habían suficientes controles para medir cómo sacaban el agua subterránea y cuánta agua subterránea sacaban, o se encontró incluso que en algunos lugares donde había contaminación de agua, esta era de tal magnitud que podía matar animales mayores, pero lo supimos por auditorías ambientales independientes. Desde el 2003 no se ha vuelto a hacer ninguna auditoría ambiental más. Jimena Rojas tiene una pregunta para ti, Marco. Bueno, luego de que usted presentó estas denuncias el día miércoles, el día jueves fue víctima de lo que se puede llamar un atentado. ¿Nos puede decir a grandes rasgos qué fue lo que sucedió el día jueves? Bueno, una de las cosas extrañas en este atentado que ocurrió a las 10:20 de la noche, a más o menos 40 minutos de la ciudad de Huancabamba, fue que fuimos interceptados en el camino por un grupo de campesinos que, por lo que manifestaron, estaban a favor de la actividad minera. Hasta allí no había para nosotros mayor inconveniente y pensábamos que eso era todo, pero nos llamó la atención que ellos tenían una lista impresa en computadora con nombres. Entonces, cuando nos pidieron nuestros DNIs y chequearon que en la lista estaba yo, pasaron hacia la ventana del copiloto donde me encontraba y comenzaron a preguntarme a dónde iba, ¿no? Yo les manifesté que iba a Huancabamba, me preguntaron para qué, les dije que iba de visita, ¿no? Y después de un momento que ellos me dijeron que querían trabajo, que querían desarrollo, etcétera, les dije si nos iban a dejar pasar y nos dejaron pasar. Pero 40 minutos más tarde encontramos que la carretera había sido bloqueada con grandes bloques de piedra
que no había movido una persona, eran varias personas que habían tenido que colocar estos bloques de piedra. Apenas se detuvo la camioneta, comenzaron a rodar piedras de la parte alta del cerro. Algunas de ellas impactaron la luna del costado del chofer, otros abollaron la camioneta, y yo abrí la puerta para mirar porque al otro lado teníamos un barranco, ¿no? Y instruir al chofer de que diera la vuelta. Cuando dio la vuelta, lanzaron otra roca grande que impactó el costado de la ventana donde yo me encontraba, y se escucharon 2 disparos de bala, ¿no? Nos dimos a la fuga, y después de más o menos 5 o 6 kilómetros que nos detuvimos, en realidad comenzamos a preguntar a los campesinos que si ese tipo de cosas ocurrían. Nos dijeron que asaltos a veces había, pero lo curioso fue que los vehículos pasaron toda la noche. Nos quedamos hasta el día siguiente, y el comandante de la comisaría de Huancabamba nos informó que no había habido ninguna denuncia por ese tipo de percances, lo que implicaba que el operativo había sido dirigido. Entonces, campesinos con una lista impresa en computadora que tiene chequeado, tiene una lista negra de nombres, y luego este atentado que no sabemos si fueron campesinos vinculados a la minería, porque no vimos al segundo grupo, o si fueron sicarios, no lo sabemos. Ahora han llegado a Lima y han aparecido supuestas pintas de Movadef pidiendo la amnistía a Abimael Guzmán, pero además vinculando a Tierra y Libertad, el movimiento que diriges en Lima. ¿Cómo explicas esta andanada que viene después de lo que han denunciado en Cajamarca? Bueno, nos preocupa que detrás de esto pueda haber una nueva manera de operar de empresas mineras, o que pueda haber una suerte de conjura incluso mediática, porque recordemos que cuando Tierra y Libertad se lanza como alternativa política, inmediatamente, ¿no?, el diario El Correo, Razón, Expreso, etcétera, hasta nos dedican primeras páginas montando fotografías de Lini Parraguirre junto conmigo. Yo nunca conozco a la señora, nunca la he visto, diciendo que Tierra y Libertad se llevaría bien con Sendero. Y efectivamente el día viernes aparecen estos jóvenes que habrían declarado que pertenecerían a Tierra y Libertad. Nosotros hemos verificado en las listas de militantes, ninguno de ellos está inscrito. Nos llama la atención que hayan hecho esa nota, por ejemplo, y que no hayan preguntado a nadie, a ningún miembro del partido sobre el tema, cuando sabemos que Tierra y Libertad tiene una posición muy clara sobre el tema de Abimael Guzmán. Los asesinos, los genocidas deben quedarse en la cárcel. Nosotros pensamos que no debe haber amnistía para Fujimori, ni para el Grupo Colina, ni para Abimael. Eso está absolutamente claro. Sin embargo, hay este tipo de campañas mediáticas, y claro, en vez de que la noticia sea el atentado, la noticia era el Movadef, ¿no? Y Tierra y Libertad.